Historias basadas en sucesos reales, compartidas por suscriptores del canal. La siguiente historia fue basada en sucesos reales ocurridos en el estado de Hidalgo, México, escrita por el señor Chemo San Juan. El diablo es muy mentiroso, traicionero y vengativo. La historia que aquí relato es de un hombre que con el innombrable quiso pasarse de vivo. Don Juanito, a pesar de ser muy humilde, era ambicioso. Siempre que podía renegaba de su pobreza. Pero cierto día una diabólica idea se le metió a la cabeza, y esta era ofrecerle su alma al mismo diablo a cambio de pedirle riquezas. Cansado de trabajar el campo y de que éste no diera ganancias a veces ni para comer, Don Juanito López, un humilde campesino de la Sierra Huasteca del estado de Hidalgo, México, vivía en un pueblito conocido como el Infierno, allá entre las montañas donde termina el aire y comienzan las barrancas, donde era difícil conseguir trabajo, y más con la edad de este señor de más de 50 años, y que aparte también estaba enfermo. Comía un día y al siguiente para engañar el hambre, solo tomaba café. Era terrible, sin hijos ni esposa, y sin familia. Prácticamente estaba solo a su suerte, esperando la muerte por su triste situación. Sobrevivir a esas condiciones inhumanas era la muerte, y no faltaba mucho para que le llegara su hora. Siempre decía salir a caminar al monte, cerro o bosques, como buscando una salida a su pobreza, pues había escuchado hablar del innombrable, el también conocido compadre, amo y dueño de la noche que todo lo podía, pues ya había perdido su fe en Dios, ya que decía le quitaba día a día de lo poco que tenía. En su desesperación comenzó a invocarlo desde ese día, ofreciéndole su alma a cambio de ser feliz un poco en la vida, y también de algunos lujos y riquezas, pero no recibía respuesta alguna de ningún tipo. Este pobre hombre no sabía que ya estaba firmando un pacto con el mismo Satanás. Esa misma noche, poco antes de las 12 de la mañana, llegó a su choza un caballo color negro más oscuro que la misma noche, pero este venía solitario, no traía jinete. Él lo recibió, le dio de comer y agua. Después se fue a dormir pensando entregarlo a su dueño al amanecer, pero en esos días nadie lo reclamó, así que decidió quedárselo. 3 días después, un extraño jinete vestido de charro se le apareció en sueños diciéndole que lo corriera en la feria del pueblo, pero el pobre Juanito le corregía argumentando que no tenía nada de dinero para entrar a la apuesta, pero el extraño charro le exclamó: «Ofrece al caballo como pago si pierdes». Este pobre campesino en menos de un mes, increíblemente se hizo millonario, pero sin saber que aquel caballo era un regalo del mismo innombrable. Tuvo dinero y mujeres, que eso era lo que él más deseaba, pero su suerte duró justamente 666 días, pues nunca se dio cuenta que poco a poco su final se le iba acercando, pues tenía un pacto con el diablo, y la hora marcada casi llegaba. A pocos meses de cumplir 2 años de fortuna y suerte, del diablo quiso burlarse, pues estaba en la cima con dinero y una buena vida, así que pensó no le entregaría su alma a este y recurrió a pedir ayuda a la parroquia de San Bartolo Tututepec. Pero el cura, al oír aquella aberrante historia, las puertas le cerró. Se fue a otra iglesia y pensó en bautizarse de nuevo, sin saber que en el camino con el diablo iba a cruzarse. Antes de llegar a la iglesia se formó un gran remolino de tierra que lo levantó por los aires, según cuentan los testigos que presenciaron los hechos, y lo arrastró hacia las montañas. Dicen que fue el mismo Satanás quien vino para llevárselo. Toda palabra o apuesta de honor genera intereses, pero si eres deudor del mismo innombrable, créeme que ni con todo el oro del mundo lo pagarás. Era el diablo. Mi nombre es Eric Morales. Actualmente vivo en Tijuana, Baja California. Esta historia me fue contada por mi abuela Reinalda en el estado de Chiapas, México, de donde soy oriundo. Los sucesos fueron vividos por el señor Manuel Matías, que en paz descanse. Fue en el año 2004. Era un día domingo. El señor Manuel, junto a su familia, su esposa y sus 3 hijos, se dirigieron como de costumbre a la iglesia a la Santa Misa. Ya casi al acabar esta,
El niño más chico de la familia, el de 8 años llamado Edgar, comenzó a quejarse de un gran dolor de muelas. Así fue que le dieron un medicamento, pero el dolor no disminuyó. Ya serían las 6 de la tarde, el niño no paraba de quejarse aún. Don Manuel junto a su mujer decidieron llevarlo al poblado más cercano a ver a un médico, pero el poblado más cercano estaba a 2 horas caminando, pues al ser domingo y a esas horas ya no había carros de pasajeros. Al dirigirse camino a la salida del pueblo, vecinos les preguntaban a dónde se dirigían, por lo que don Manuel angustiado les comentaba lo que ocurría a su pequeño hijo, pero él comentaba que solo los acompañaría hasta la mitad del camino, que es donde empieza la vereda que llevaba a aquel pueblo. La gente les dijo que tuvieran cuidado, pues en el lugar es bien sabido que ahí ocurren muchas cosas raras. Espantan a la gente al caer la tarde y por la noche, pero a don Manuel esto no le importó. Era más la preocupación por su niño. Así llegaron hasta donde los acompañaría solamente y se despidieron. Él tenía que regresar a casa, pues sus 2 hijos estaban solos y aparte ya casi iba a anochecer. Doña Marina y Edgar se fueron sin más preocupación. Don Manuel regresaba rumbo a su casa, pero en el trayecto vio salir a un señor del monte. Era un señor bajo de estatura y delgado. Don Manuel lo saludó amablemente. «Buenas tardes», pero este solo extendió la mano y le dijo: «Salúdame, Manuel». «¿Por qué ya no me quieres saludar?». Don Manuel no dijo nada, pero también le tendió la mano. Contó que estaba como un cubo de hielo, como si éste estuviera muerto. Aquel extraño hombre le dijo: «Mira, Manuel, ¿ya viste este camino cómo está destruido?». Respondiendo don Manuel: «Sí, lo que pasa que en estos días ha llovido mucho». «No, Manuel», dijo aquel hombre, «este camino yo lo destruí. Yo soy el dueño de todo lo que ves aquí, así que lo que pasó fue porque yo así lo quise». Don Manuel, extrañado, llegó a pensar que aquel hombre no estaba bien de la cabeza, o peor aún, que aquel no fuera algo de este mundo, sino más bien el mismo diablo, por lo que prefirió despedirse. Aquel le dio la mano de nuevo y don Manuel siguió su camino, pero no avanzó mucho cuando decidió voltear y aquel hombre ya no estaba. En ese momento dice sintió como algo frío recorría de pies a cabeza todo su cuerpo, caminando lo más rápido que pudo al poblado, logrando llegar a su casa. Pero sus hijos contaron que cuando don Manuel llegó, este decía cosas incoherentes, sin sentido. Dicen que volvió a salir de la casa corriendo. Su cara había cambiado de semblante. Sus ojos ahora eran rojos. Los 2 hijos empezaron a gritar desesperados sin saber qué hacer o cómo actuar. Familiares que vivían muy cerca y vecinos salieron a auxiliarlo, pero don Manuel, dicen, había perdido la cordura. Gritaba que veía y escuchaba cosas. Hablaba solo. Lo lograron controlar, pero así pasó aún un buen tiempo, hasta que lo llevaron a una iglesia cristiana donde oraban por él. Pero cuentan que cuando los miembros de la iglesia empezaban a orar, don Manuel salía corriendo del lugar y se dirigía hacia un arroyo, y ahí se quedaba solo por largo rato hablando solo. También cuando él sabía que irían los hermanos de la iglesia, antes que llegaran él se iba, y así fueron muchas veces, hasta que poco a poco empezó a sanar, gracias al poder de Dios. Pero sí fueron muchos meses los que estuvo posesionado por este ente demoníaco. Cuando se sintió bien, él contó toda esta historia, pero meses después de esto decidió irse del pueblo junto a su familia. Lamentablemente, tiempo después se supo que falleció en un accidente de autobús en el estado de Puebla. Viajaba junto a su hija, pero él fue el único en perder la vida. No lo mencioné antes, pero don Manuel dejó una pequeña niña producto de aquella posesión, pues cuando él se ponía mal, llegó a abusar de su propia hija, quien en ese tiempo era una adolescente. De estos hechos han pasado muchos años, pero es una anécdota que aún se recuerda en el pueblo. Historia enviada por Angie Giselle desde Houston, Texas. Una extraña llamada. Soy originaria de Honduras,
pero radico en el vecino país del norte. Hace unos años atrás tuve un sobrino, el cual era muy querido para mí. Su mamá y demás familia eran de la religión Testigos de Jehová, algo que mi sobrino no compartía con ellos y por esa razón le dieron la espalda, algo que no debieron haber hecho, pues se sabe que para Dios, las ovejas perdidas es a las que deben buscar. Una tarde me llega una terrible noticia. A mi sobrino lo habían asesinado miembros de una banda. Cuando se le hizo el funeral, su familia llegó, pero no aguanté tanto cinismo y los corrí de la casa. Pasaron 5 años de los lamentables hechos. Un día, al ir junto a mi familia, recibo una llamada de un número desconocido, en donde vivo actualmente. Yo tengo la costumbre de no contestar a números que no conozco, pero ese día sí lo hice. Hola, ¿sabes quién te habla, tía? Me quedé fría en ese momento. Su voz era tan conocida. Aparte, cada que me hablaba mi sobrino así me decía. Le contesté, ¿eres Luis? Y responde, ah, sí me conoces bien, tía. Luis era también mi sobrino, pero hermano del que habían asesinado años antes. Yo dentro de mí sabía que no era Luis, por lo que puse el teléfono en altavoz, para que los que iban conmigo también escucharan aquella voz. Le dije, ¿y qué tal? ¿Qué haces en este país? Me contestó, estoy en Houston, tía. Le pregunté también que cómo estaban todos allá en Honduras y dijo, están bien, tratando de mejorar. Me preguntó entonces por mi mamá, o sea su abuela, y por todos los que vivimos acá. Así lo hacía siempre. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Te regreso la llamada en un momento. Ahora estoy pasando justo por donde hay policías. Pero eso no era cierto. Estaba totalmente confundida. Antes de colgar me dijo, ten cuidado con la policía, tía. No hables cuando vayas manejando. Pero yo no iba en realidad conduciendo. Antes de colgar me dijo, ten cuidado con la policía, tía. No hables cuando vayas manejando. Pero yo no iba en realidad conduciendo. Todos en el auto no sabíamos qué decir. Yo les dije, es Eric. Pero él está muerto, dijeron mis sobrinas. ¿Será que nos quiere decir algo? A los 2 minutos marqué desde mi celular al mismo número, pero este decía que no existía. Se marcó también con todos los celulares de los que veníamos ahí, pero nada. En todos decía lo mismo, el número no existe. En Houston trabajaba el novio de una de mis sobrinas que venía conmigo en ese momento de la llamada. A las 2 semanas exactamente de esto, el novio desapareció, y pasó como lo dije en aquella extraña llamada. Él llamó a mi sobrina y le dijo que él iba en el asiento del copiloto, y a su amigo lo había parado la policía por ir en el celular, que en un momento le volvió a marcar, pero eso jamás pasó. Desde ese momento están desaparecidos él y su amigo. No los encontramos por ningún lado. Los buscamos detenidos o deportados, pero nada. De esto ya pasaron más de 2 años y no se pudo ir así como así, pues él tenía su casa y un buen negocio y quedaron abandonados. Tal vez mi sobrino desde el más allá quiso prevenirme de algo, pero yo no le entendí en ese momento, o no lo dejé seguir hablando. Si alguien ha pasado por algo similar, me gustaría que me dijera qué pudo haber pasado ese día. Gracias. Almas en pena. La siguiente historia fue enviada por Joana Rodríguez desde Nogales, Sonora. Soy originaria de Nogales, Sonora. Mi nombre es Joana Rodríguez. La experiencia que te platicaré le sucedió a mi mamá cuando era pequeña aún. Ella es originaria de Marabatiú, Michoacán. Todo sucedió en la colonia San Nicolás. La casa donde ella vivía con su familia antiguamente había sido un panteón. Cuenta que a diario todas las noches al irse a dormir, se podía escuchar cómo rezaban. Parecía estaban en una procesión. Se escuchaba mucha gente. En la familia siempre se dijo que eran almas en pena buscando su descanso eterno. La mujer cara de caballo.
Soy de una comunidad del estado de Aguascalientes en México. Esto que les contaré me sucedió cuando yo tenía algunos escasos 5 años aproximadamente. Recuerdo que mi padre trabajaba por ese tiempo en los Estados Unidos. Mi madre, como la mayoría de todas, era la que se encargaba del cuidado mío y de mis hermanos, así como de las obligaciones de la vida en el campo, como por ejemplo ordeñaba las vacas, sembraba las tierras, entre otras cosas. Una noche no recuerdo de qué día fue, serían como a las 9 de la noche. Mi madre se encontraba lavando afuera de la casa bajo un gran mezquite. En eso estábamos mi hermana, mi hermano y yo en la casa, a la cual mi abuelo le había hecho una nueva puerta que salía hacia el corral de las vacas, que es ya casi para terminar el terreno. A las afueras del terreno pasa un gran arroyo. Esa noche, al estar jugando con mis hermanos, recuerdo que la puerta aún no tenía el vidrio, pues era nueva y por lo tanto se podía ver en la oscuridad. En un instante, de la nada, los perros comenzaron a ladrar y a llorar, y yo inquieto como cualquier niño. Al voltear hacia la puerta pude ver cómo una mujer estaba parada por el lado de afuera mirándonos fijamente sin voltear hacia otra parte. Traía puesto un vestido blanco. Recuerdo cómo parecía que le brillaba en la oscuridad de la noche. Yo quería llorar al igual que mis demás hermanos, pero inexplicablemente no nos salía el llanto. Solo mi cuerpo temblaba y no podía correr. Estábamos todos como estatuas. No podía dejar de mirar su cara, que era como de caballo, y de entre las orejas le salía pelo rubio. Ella nos sonreía, mientras nosotros estábamos inmóviles llenos de terror. De pronto, sin más ni menos, esta mujer desapareció de nuestra vista y pudimos salir de ese trance en el que nos tenía. De pronto mi madre entró a la casa, nos miró y rápidamente nos preguntó que qué es lo que nos había pasado. Nosotros, como pudimos, entre llantos y sollozos se lo contamos, y al igual que nosotros se llenó de horror. Decidió en ese momento llevarnos a la casa de la abuela, ya que por obvias razones no nos quedaríamos a gusto en casa. Perro del mal. En el año 2010 viví en la ciudad de Houston, Texas. Ahí trabajaba con gente de África. Una noche en el trabajo recibí una llamada. Era mi hermana. Me decía que tenía que dirigirme urgentemente hasta Brownsville, también en el estado de Texas, pues a tanto mi madre como a mi padre les había dado un derrame cerebral, y tenía que ir a cuidarlos. Cuando llegué a casa de mis papás, empecé a escuchar cómo se caían las cosas. Comenzaron ruidos extraños a escucharse por toda la casa, pero no puse atención. Así fueron pasando los días con los mismos sucesos, hasta se podría decir que algún par de semanas. De pronto, una noche, como a eso de las 3 de la madrugada, miré por la ventana que en el patio de la casa se encontraba un perro negro de tamaño bastante considerable. Sus ojos eran rojos como 2 brasas, y el horrible animal miraba hacia mi cuarto. Esto me paralizó y erizó mi piel. Tuve mucho miedo. Como pude, me tapé con una cobija hasta la cabeza y me puse a orar. Así pasaron unos minutos y después me quedé dormida. Al día siguiente me levanté y me arreglé para salir a la tienda. Y vaya sorpresa de mi vida que me llevé al agarrar mi bolsa de mano. Esta estaba llena de excremento, tanto por fuera como por dentro. Corrí de inmediato a lavarme las manos y hasta hoy es fecha que no he podido darle una explicación a estos hechos. Espero y si alguien sabe decirme algo al respecto, se lo agradecería. Gracias por escucharme.